Shalom. Estamos estudiando ahora la parashá de Pinhas. El mal consejo que había dado Bilam a los moabitas causó 24.000 bajas en Israel. Era una letal combinación de idolatría con el libertinaje y la prostitución. Solo la reacción de Pinhas tuvo la fuerza necesaria para detener el desenfreno. Ya vimos en la parashá anterior que es muy peligroso actuar de este modo. En general podemos decir que cuando una persona critica la actuación de otra, no puede cometer el mismo error ni en su más inferior nivel, ya que con ello demuestra que su crítica no era por amor a la verdad, sino por otro motivo, por envidia, por odio, quién sabe. De todos modos, vemos que Pinhas fue capaz de llevar a cabo esta difícil intervención y con ello devolvió la paz al campamento, por lo que se ganó un pacto de paz, de sacerdocio eterno para él y para sus descendientes, y efectivamente él fue el sumo sacerdote después de la muerte de su abuelo Aarón y de su padre Elazar, y comenzó una dinastía de sumos sacerdotes. Después del corto relato de la intervención de Pinhas, viene la orden de hostigar a los midianitas, que participaron con los moabitas en el pecado de Peor, al causar que Israel pecase en idolatría y en prostitución, como hemos visto. Los moabitas tenían una buena excusa al querer luchar contra los hijos de Israel, ya que temían que éstos les molestaran en el futuro por ser sus vecinos más cercanos. Pero los midianitas no tenían nada que ver con todo este conflicto y no tenían por qué haberse entrometido. Precisamente la princesa que hizo prostituir al príncipe de la tribu de Shimón no era una moabita, sino una midianita, Cosbi Batsur. Se nota que había algún resentimiento contra Israel por parte de los midianitas, que tal vez debamos buscar en las relaciones que tuvieron con Yitro, el suegro de Moshe. Como hemos visto en el libro de Shmot, Yitro era un paria en su patria, al haber desechado la religión moabita ya antes de conocer a Moshe. Y cuando luego se separa de su pueblo para adherirse a Israel, ya debió ser la gota que colmó su vaso. El mismo Moshe podía considerarse como midianita, ya que se había refugiado entre ellos al escapar de Egipto unos años atrás. Pero al apartarse de su modo de comportamiento, se abre una grave brecha entre ellos e Israel, precisamente por el hecho de ser parientes, ya que Midian es uno de los hijos de Abraham. Al no verse capaces de seguir las instrucciones éticas de Abraham y del pueblo que surge de su nieto Jacob, los midianitas se convierten en amargos enemigos. Al participar activamente y con la presencia de sus princesas en el intento de pervertir a Israel, se hacen merecedores de su castigo. Luego en nuestra parashá comienza una larga relación del censo de las tribus. Los números son muy importantes porque podemos ver tribus que crecieron frente a otras que menguaron. Un detalle interesante que podemos ver ya en la tribu de Rubén al principio es que cuando relata la muerte de Datán y Abiram, dos importantes participantes de la rebelión de Koraj, la Torá nos hace saber que los hijos de Koraj no murieron. Este detalle es muy interesante, ya que en la parashá de Koraj vimos que murieron también los hijos de Datán y Abiram con el resto de la familia. ¿Qué ocurre con los hijos de Koraj que no mueren con su padre? Los sabios nos dicen que solo los hijos que participaron o animaron a sus padres en la rebelión murieron junto con ellos. Esto ya debería bastar para saber que los buenos no murieron. ¿Por qué entonces deben decirnos que los hijos de Koraj no murieron? ¿Solo para que sepamos que eran justos? Parece que viene a decir justo lo contrario. Los hijos de Koraj participaron junto con su padre en la rebelión, o la querían o la aceptaban, hasta el punto de hacerse merecedores del castigo de su padre. Cayeron junto con él, dicen los sabios, al abismo que se había abierto bajo sus pies,
y mientras caían, se dieron cuenta de pronto de su error y se arrepintieron, gritando: Moshe es veraz y su ley es veraz. Esto ya bastó para salvarles la vida. Una roca salió del abismo por la que se salvaron, dicen los sabios. Y sobre ellos cantó años más tarde Haná, la madre del profeta Shmuel, cuando dijo en el segundo capítulo del libro de Shmuel que el Señor mata y resucita, hunde al abismo y hace salir de él. Para que aprendamos que nunca es tarde para arrepentirnos de nuestro mal comportamiento y siempre es posible comenzar el buen camino. Haná lo sabía muy bien, ya que se había casado con el Caná, 15º descendiente de Ebiasaf, uno de los hijos de Koraj, que se salvó. Después de la relación del censo de las 12 tribus, que incluyen a los dos hijos de Yosef, Menashe y Efraim, y excluyen a Leví, llega el momento de hacer un censo por separado de Leví, separado del resto de las tribus. En esta corta relación aprendemos el nombre de la madre de Moshe, Yocheved, la hija de Leví, que se casó con su sobrino Amram. Nuestros sabios ya se refieren en sus comentarios a la prohibición de la Torá en el capítulo 18 de Vayikra de casarse una mujer con su sobrino. Y si es así, ¿cómo lo hizo Yocheved con su sobrino Amram? Si Dios quiere, me referiré a ello en otra ocasión. 5 mujeres aparecen en el capítulo 27. Son Mahla, Noah, Jogla, Milca y Tirza, las hijas de Tzlofhad. Estas 5 mujeres vienen a quejarse ante el Sanedrín, donde está Moshe y su sobrino Elazar, el sumo sacerdote, los príncipes del pueblo y el resto de los sabios. Para comprender el motivo de su queja, debemos comprender que estaba destinado que aquellos que salieron de Egipto serían los que heredarían la tierra prometida. O sea, que si ellos mueren en el desierto, sus hijos heredarán según el número de los difuntos padres. Es como una prerrogativa de los que salieron de Egipto que las parcelas de la Tierra Santa lleven su nombre. Cuando uno de ellos muere sin descendencia, está claro que la herencia se reparte entre sus hermanos y si no los tiene, pues entre los parientes más cercanos. La cuestión es cuando no tiene hijos, pero sí tiene hijas. Las hijas no necesitan herencia, ya que se supone que se casan con varones que de por sí mismos ya son herederos, sin que un solo varón de Israel se quede sin descendencia. Y su mujer la disfruta igualmente. Las hijas de Tzlofhad dicen que cuando su padre muere sin descendencia masculina, su nombre será borrado de la parcela que le correspondía. Y esto no es justo, ya que tiene descendencia femenina. Moshe no tiene respuesta a su pregunta y debe entrar especialmente al tabernáculo y formular la pregunta ante el amo del mundo. La respuesta es contundente. Las hijas de Tzlofhad tienen razón. En caso de morir sin descendencia masculina, la herencia será traspasada a las hijas. Esperemos al último capítulo del libro para ver el desenlace de esta cuestión, cuando sus tíos presenten su propia protesta. Pero para esto esperaremos 2 parashas más. Moshe se ve ya en sus últimas aventuras y de nuevo podemos apreciar la responsabilidad que siente por el pueblo de Israel. En una frase inaudita, exige que se nombre un sustituto. Muchas veces hemos visto en la Torá la expresión «habló el Señor a Moshe diciendo». Aquí la vemos al revés. Habló Moshe al Señor diciendo. Una frase dura, exigente, como las que vienen a continuación. No puede quedar este pueblo como un rebaño sin pastor. La respuesta divina señala a Yoshua, el fiel discípulo de Moshe, como sucesor. No será ninguno de sus hijos, Gershon o Eliezer, el alumno que no ha faltado una sola vez a las clases de su maestro, el alumno que ya 40 años antes había luchado contra los amalequitas,
que había esperado a su maestro a los pies del monte Sinaí, lejos del campamento que construía el becerro de oro. El alumno que había viajado con otros espías, pero que no había caído en su error. Moshe le impone sus 2 manos para transmitirle todo su honor. Y dice Rashi que se trata del resplandor de la luz divina que desprendía su rostro y que reflejaba la pureza de su alma y su conexión espiritual con el Creador. Esto es lo que Moshe transmite a su alumno Yehoshua. Los 2 últimos capítulos de la Parashá tratan de los sacrificios públicos que tenían lugar a diario o en ocasiones especiales, como son los días de Shabbat, el primer día de cada mes, y las fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot, y los días terribles de Rosh Hashanah y Yom Kippur. La Torá nos enseña que debemos consagrar nuestro tiempo, darle su significado espiritual y no dejar que lo empañen los eventos seculares naturales que nos impiden ver a través de ellos la obra divina. Nosotros sabemos que el Creador obra a diario en nuestro mundo y debemos ser capaces de ver esta obra también en la dimensión del tiempo, el tiempo sagrado. No estamos dispuestos a que nos ensucie el templo con vulgaridades, sino que queremos sacar de él el máximo provecho. Y para ello tenemos unas estaciones diarias, semanales, mensuales y anuales que nos ayudarán a reconocer sus valores espirituales en cada momento. Shalom.